¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en el arranque. Este lunes nos acercamos a la fecha oficial del comienzo oficial de las elecciones generales y nosotros desde aquí Televisión Melilla hemos decidido ser oficiosos y con la libertad del tiempo, la distancia y que la Junta Electoral nos lo permite, hacer unas entrevistas más amplias, más tranquilas, más relajadas, más intensas en cierto modo, antes de que llegue ya esa última carga, esa última recta final, que aún queda, pero que se está acercando, se está acercando. Hoy tenemos a la candidata al Senado por el Partido Popular, Isabel Moreno. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días. Que es curioso, porque llevamos entrevistándola hace ya mucho tiempo, en múltiples cargos o representaciones, aparte de su presencia, por ejemplo, en el programa El Enfoque de mi compañera Fausía, y bueno, la primera vez que la entrevisto como candidata, nada más y nada menos al Senado, ¿se llevó una sorpresa cuando le dijeron que te toca? Totalmente, totalmente. Tengo que decir que, bueno, en primer lugar, un inmenso honor cuando ya solo el hecho de ostentar la representación de la candidatura del Partido Popular al Senado es un inmenso honor. El poder continuar esa senda marcada por el presidente Imbroda también como senador, que ha tenido una trayectoria impecable y que además todos los líderes nacionales que han venido a la ciudad coinciden que cuando veían a Juan José Imbroda sabían que le iba a hablar de Melilla, sabía que tenía alguna demanda sobre Melilla, sabían que les iba a poner tareas sobre Melilla y eso pues para nuestra ciudad ha supuesto pues unos pasos muy importantes. Y luego tengo que decir también, al margen pues evidentemente del agradecimiento tanto a la dirección autonómica, al presidente Imbroda, como a la dirección nacional, al presidente Feijóo, que también me siento muy arropada de ir en esta candidatura pues respaldada con mi compañera Sofía Acedo y Fernando Gutiérrez, que tienen pues también una dilatada experiencia dentro ya de lo que son las propias Cortes Generales, por tanto formar parte de esta terna. Y decir que evidentemente es una gran responsabilidad que tenemos. Ya el 28M, los melillenses, los españoles en general, lanzaron un mensaje alto y claro de que querían un cambio, en España, de que querían un gobierno solvente que les dé estabilidad, de que quieren que Núñez Feijóo llegue a la Moncloa. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, precisamente de culminar esos resultados que obtuvimos, esos resultados tan positivos que obtuvimos el 28 de mayo, culminarlos este 23 de julio y, bueno, y conseguir el mejor de los resultados, que sin duda es que Núñez Feijóo esté en la Moncloa y el presidente Imbroda, como va a ocurrir de forma inminente, al frente del gobierno de la ciudad y que comience el fin del sanchismo, que comience ya el fin del sanchismo. Ese es pues, la responsabilidad o el cometido que tenemos ahora mismo entre manos. Hablando del sanchismo, y es raro porque yo creo que aquí lo que hablar aquí es del programa del PP, es cierto que cuando Pedro Sánchez convoca el día siguiente de las elecciones, lo tenía más o menos preparado según algunos cálculos que pudiera pasar, que le va mal, pues sí, que le va bien, pues no. No para de salir en los medios de comunicación, estamos ya en plena ofensiva, y una de las cosas, en esta mesa lo hablo, es si se está dando eso que llaman el cambio de ciclo, cosa que viene de hace más de un año. Lo digo porque ya le cuento que hay personas que dicen que que eso es un tema de elección democrática por parte del electorado, pero a veces lo del cambio de ciclo es algo así que toca porque toca, venga quien venga. Entonces, en cierto modo, cierto cansancio de una administración determinada, en este caso la actual, que ni siquiera se le critica por ser una administración del Partido Socialista, sino del sanchismo, que es una especie de concepto, término donde la persona está por encima del concepto político. ¿Hasta qué punto estamos en eso, en ese ciclo de cambio que a veces inevitablemente en el péndulo democrático toca? ¿Estamos o no estamos? Porque es cierto que la cosa está un poco así como, si no igualitaria, el PP lleva ventaja, pero ¿lleva una suficiente ventaja? Bueno, yo creo que es incuestionable que hay un cambio de ciclo. Esto lo hemos visto en Andalucía, por ejemplo, donde el Partido Popular ha conseguido acabar con un régimen de prácticamente 40 años de socialismo que llevaba implantado ahí y le ha dado un giro de 180 grados a la comunidad autónoma de Andalucía, poniéndola a la vanguardia en todas las áreas posibles, y una cosa también que va a ser muy beneficiosa para la ciudad de Melilla. Esto lo ha propiciado, evidentemente, nosotros hablamos mucho de ese sanchismo
porque es lo que ha impregnado estos 5 años del gobierno de Sánchez, donde hemos visto que ha institucionalizado la mentira. Nunca un gobierno ha tenido el descrédito y tan poca credibilidad como este, el gobierno socialcomunista que padecemos. Nunca un presidente del gobierno se ha desdicho tanto y ha mentido tanto. Ahora sus ministros dicen o hablan de que son cambios de opinión. Precisamente cambios de opinión que preelectoralmente le beneficiaban, como decir que no dormiría tranquilo si pactaba con Iglesias y ponerlo como vicepresidente, decir que no iba a pactar con Bildu y ser sus compañeros de viaje y sus socios. De hecho, tengo que decirlo también, no hay un futuro de Sánchez que no pase por Bildu. Está abocado a entenderse con Bildu. Y además de esto, cómo ha manoseado, manipulado las instituciones. Creo que el CIS de Tezanos es el gran ejemplo, cómo ha intentado también o cómo ha manipulado el Poder Judicial, la Fiscalía, cómo incluso ha llegado a intentar manipular a la Guardia Civil. El caso de Pérez de los Cobos es bastante esclarecedor, con un ministro del Interior reprobado en una sentencia judicial y reprobado también por las Cortes Generales, y un gobierno que definitivamente ha demostrado a todas luces que vive la confrontación, que vive feliz en el enfrentamiento, enfrentando a hombres y mujeres, a ricos y pobres, a empresarios y trabajadores. Ese es el clima que ha creado incluso en el ámbito de las familias, lejos de trabajar en aumentar los recursos y las vías de apoyo que puedan encontrar las familias, se han dedicado a hacer un catálogo de los distintos modelos de familia. En eso sí han sido bastante prolíficos, pero en lo que son políticas prácticas para la ciudadanía, nada de nada. Por tanto, es una responsabilidad del Partido Popular acabar con esto, porque no es acabar con un gobierno por acabar con un gobierno, es acabar con un modelo de sociedad que se ha implantado, con un descrédito de las instituciones que ha implantado el sanchismo, que está devorando al socialismo constitucionalista, que siempre ha caracterizado al Partido Socialista. O sea, tenemos que acabar con eso. Y como decía, no es acabar con un gobierno por acabar con un gobierno, es para poder implantar un modelo de sociedad donde haya estabilidad, donde haya crecimiento económico, donde haya progreso y, por supuesto, donde los españoles y los melillenses vuelvan a confiar en las instituciones, en sus gobernantes y en el funcionamiento normal de la democracia. Vamos a la otra parte, la parte contratante, Sí. que en este caso es el PSOE y Sumar, porque ahora es Sumar, no Podemos, que da la sensación que como entidad política ya no existe, francamente no lo tengo. Sumar es el Podemos bis. Exactamente, que yo como Podemos en sí ya no sé si como ente político existe, creo que no, es a quien se presenta es Sumar, pero el argumento que usan, que en esta mesa se está viendo últimamente, es cuidado que viene a la derecha, o el conjunto de derechas. Hay cierto miedo de recortes, lo digo porque incluso a nivel europeo ya se avisó a todos los gobiernos, no solamente a Pedro Sánchez, de que la expansión económica que se había permitido por la crisis del COVID se está ya pidiendo que se recorte un poco. Por recortar, a ver, es una propuesta, luego cada país hace lo que da la gana, más o menos, pero algo así como sean ustedes prudentes, porque ya el momento de la expansión para responder a la crisis toca ralentizarlo un poco. Y en esto que llega el PP, que muchas veces le pasa eso, tiene que poner las cuentas en orden, si es que están desordenadas, y queda como el malo de la pareja. Y ahí viene la advertencia del PSOE. Cuidado, cuidado, que vienen y nos recortan cosas. ¿Vienen ustedes a recortar cosas? Nosotros no venimos a recortar cosas, evidentemente. Nosotros venimos a dar sentido común a la política, a implantar la moderación y la estabilidad. Y, por supuesto, a dar confianza a quienes generan empleo. Porque ahora mismo, por poner el ejemplo de Melilla, hemos visto como este gobierno, lejos de avanzar en nuestras ventajas económicas y fiscales, nos ha estado incluso, ha supuesto un retroceso. Hace meses poníamos la voz de alarma desde el Partido Popular sobre la eliminación de la bonificación de las cuotas de autónomos, que gracias a nuestra denuncia esto el Partido Socialista quiso aducir que fue por error y se solucionó, pero también nos encontramos que no han solucionado las cuotas patronales que afectan a un 40% de los trabajadores. Eso está totalmente en el aire. ¿Que por inercia se va a aplicar, aunque sea durante unos meses? Nosotros intentaríamos que se ocasionara, pero los tiempos son los que son.
estamos hablando que es complicado, porque las Cortes no se van a constituir hasta el mes de agosto. El Partido Socialista lo que está evidenciando aquí, el Partido Socialista de Sánchez, el Partido Socialista de la señora Rojas y de Sabrina Moig, es que no hay voluntad política. Y es que cuando dijeron que se produjo un error, estaban engañando a la ciudadanía otra vez. Eso que decíamos al principio, están institucionalizando la mentira. Bueno, y lo hemos visto en la economía, lo vemos en la frontera y lo vemos en todos los ámbitos. Nosotros no vamos a recortar derechos, de hecho, los territorios gobernados por el Partido Popular son donde más se invierte en educación y en sanidad, pese a que el Partido Socialista se dedique al discurso contrario. Nosotros lo que hacemos es bajar los impuestos y, de hecho, en nuestro programa electoral, una de las primeras medidas que queremos emprender, porque entendemos que es de justicia, entendemos que no puede ser que para las clases medias y, sobre todo, las clases más humildes, llegar a fin de mes se haya convertido en una odisea. No puede ser que tener un hijo hoy en día sea un lujo prácticamente. Entonces, como decía, nosotros vamos a rebajar el IRPF para que toda esa inflación que los españoles han estado pagando de más, que los melillenses especialmente han estado pagando de más, porque aquí lo hemos notado especialmente, pues se deflacte en el IRPF. Y además vamos a bajar el IVA en productos esenciales, en las carnes, en los pescados, en conservas, y es una política beneficiosa para las familias, para que se note en los bolsillos de los españoles y de los melillenses. Y por otro lado también tenemos un plan para las familias porque entendemos que deben de estar en el centro de todas nuestras políticas. Por tanto, nosotros no venimos a recortar, nosotros venimos a hacer un control, a hacer un uso eficiente y eficaz de las cuentas y no un despilfarro como estamos viendo que hace el Partido Socialista, sobre todo en periodo preelectoral. Y también anuncio que vamos a llevar a cabo una auditoría de cuentas, puesto que en torno ya solo a los fondos europeos y a todos los recursos que España ha estado recibiendo, hay una gran opacidad y ha habido escándalos de corrupción, como el caso Mediador, sobre el que no se ha dado ninguna explicación. Entonces nosotros ahí vamos a hacer una auditoría de cuentas y vamos a depurar las responsabilidades que se deriven de las mismas, eso por un lado. Y por otro, como digo, nuestras políticas van destinadas a poner al centro en el ciudadano. Nosotros nos vamos a alejar de esas confrontaciones, de ese afán que tiene el gobierno actual, el gobierno socialcomunista, de ideologizar y de confrontar a la ciudadanía. Nosotros vamos a trabajar en resolver los problemas de los ciudadanos, nada más y nada menos. Una de las críticas que se le hizo al gobierno entrante de la ciudad autónoma, ahora ya saliente, fue el recortar una serie de proyectos que se consideraban estratégicos. Ya no hablo ni siquiera de la ampliación del puerto, que eso ya casi se pierde en la leyenda urbana, pero sí, por ejemplo, el muelle de cruceros. Y también el campus universitario, el cual no ha aumentado en el número ni de alumnos ni de asignaturas. Aunque eso sí, miren por dónde, algo es bueno, hay una coincidencia en que el campus es necesario por parte de casi todos los partidos. Algo es algo. Bien, en ese aspecto, yo supongo que se llamará a la puerta, en caso de que ganara, del señor Feijóo, para intentar recuperar, cosa que no sé si se podrá, porque tiene pinta de reestructurar un poco la economía del país, pues aquellos 300 millones de euros para la ampliación del puerto que se diluyeron. Yo entiendo que no están ustedes de acuerdo, ahora me lo corrige, en el famoso plan estratégico. Otra cosa es que sea real o no, los famosos 300 millones y pico que vino incluso una ministra a anunciar que se iban a aplicar, porque ustedes dicen que bienvenidos sean, pero que tiene que estar sobre el papel, claro, cosa que no está. Así que supongo que se llamará a la puerta del potencial primer presidente, en este caso de España, el presidente de España, Feijóo en caso de que venciera. Algo llegó a comentar el señor Imbroda cuando era senador, de que la petición era algo así como un plus de 100 a 200 millones de euros anuales. Ese era el plan estratégico, en cierto modo, que se quiere aplicar por parte de Juan José Imbroda, que aparte del presupuesto de la ciudad autónoma, que suele ser alto siempre, que haya siempre un gran fondo público para Melilla. Entiendo también que para Ceuta. Sí, en septiembre del año pasado celebramos el Congreso Autonómico del Partido Popular, que contó con la presencia de Núñez Feijóo, y ya entonces pues Imbroda anunció públicamente, ¿no?, ese compromiso y esos deberes, ¿no?, que le planteaba al próximo, esperamos, presidente de España, Núñez Feijóo. Y es cierto que hay una gran sensibilidad, y por aquí han pasado importantes líderes que
bueno, pues tienen grandes posibilidades de ser futuros ministros del Gobierno de España. Y sí es cierto que son muy conocedores de la realidad, de las necesidades de Melilla, del abandono, porque si tuviera que utilizar una palabra para calificar las políticas socialistas en Melilla, sería la de abandono que hemos padecido durante estos 5 años. Y permítame también decirle, ese plan estratégico que han anunciado a bombo y platillo, con 0 euros consignados en los presupuestos generales del Estado, es otra tomadura de pelo del Partido Socialista. Ha sido una pantomima, ¿no?, para justificar que durante 5 años no han hecho absolutamente nada por esta tierra, y nos encontramos los déficits que tenemos, que estamos padeciendo, una situación crítica, agónica en el ámbito sanitario, ni un solo nuevo proyecto de colegio o instituto en nuestra ciudad. Todos los que han inaugurado son proyectos del Partido Popular. Este Gobierno, tan comprometido supuestamente con la educación, no ha planteado absolutamente nada. Y bueno, y no vamos a olvidar los escándalos de sobrecostes que están asolando, ¿no?, en el ámbito sanitario, precisamente unas políticas tan importantes, tan sensibles para el marco nacional, pero también para nuestra ciudad, en la situación tan precaria en la que nos encontramos. El Partido Socialista, lejos de una gestión transparente, se está dedicando pues precisamente a unos asuntos bastante turbios en apariencia. Y por tanto, pues eso es lo que tenemos aquí con el Partido Socialista, y nosotros tenemos claro que vamos a contar con el apoyo del Partido Popular a nivel nacional. No se van a producir esas asimetrías o esa descoordinación desinterés, desidia, lo podemos llamar de muchas formas, que hemos visto. Porque hay que recordar que aquí ha estado gobernando el Partido Socialista, la señora Rojas, como vicepresidenta de la ciudad, con un Partido Socialista a nivel nacional. Y los melillenses, y perdónenme la expresión, no le hemos visto color. No le hemos visto color a este Gobierno. Han coincidido, han convergido a nivel nacional, a nivel local, y no le hemos visto color. Por cierto, estamos también en vísperas del Eid el-Kebir. Quiero felicitar a la comunidad musulmana. Y ya hace un año comparecí en rueda de prensa para denunciar esto, pero tengo que volver a decirlo. Es una evidencia cómo han engañado tanto el Partido Socialista como Coalición por Melilla, cómo han engañado, cómo han manipulado y cómo han jugado con los sentimientos religiosos de gran parte de la población de Melilla. No ha pasado ni un solo borrego en este tiempo, y no veo ni las famosas cabañas que anunció la delegada del Gobierno, ni los 4 sencillos pasos de la señora Rojas, ni veo al señor Aberchán, al señor Busián y compañía encadenarse a la frontera, no veo las pancartas, no veo los megáfonos. ¿Qué ha pasado? Porque ahora están todos tan callados. De esta mentira, de esta gran mentira, han participado tanto el Partido Socialista como Coalición por Melilla. Y volviendo al ámbito económico, no me cabe la menor duda de que el Partido Popular va a respaldar a Melilla, y lo va a hacer pese a las circunstancias críticas, porque evidentemente usted lo ha referido antes. Las cuentas, como siempre, el Partido Socialista las deja a un nivel de caos absoluto, pero aquí hay un compromiso y una responsabilidad con esta tierra, y vamos a emprender todo lo que tiene que ver con el ámbito turístico. Por supuesto, el Pantalán de Cruceros se recupera, la universidad como una pieza crucial para nuestro desarrollo, y vamos a seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con las ventajas económicas y fiscales de nuestra ciudad. Y por supuesto la ampliación del puerto tiene que ser otro de los elementos clave. Nosotros no renunciamos a esos 300 millones de euros sobre los que se perdieron misteriosamente de esos presupuestos generales del Estado, y que aquí ni el Partido Socialista ni Coalición por Melilla han alzado la voz. Hay que recordarlo también. Nos vamos a la frontera, no, rectifico, nos vamos a Marruecos, que es un país que, lo digo aquí sin importar la ideología de mi invitado, es un país en el cual ya no es que sea un difícil vecino, sino es un vecino hostil, sinceramente. La última torta o golpe que nos han dado ha sido con la operación Paso del Estrecho, donde han abierto una segunda vía para los viajantes, de tal forma que estos viajantes sí pueden pasar la mercancía que estimen oportuno. Atención, tiene su lógica, de hecho menos mal que lo han hecho, porque si no habría sido un verdadero follón, y eso que ya hay retrasos de horas cuando llegan de los barcos, pero no deja de ser una ofetada que haya un carril para melillenses que no podemos pasar nada, y un carril para europeos,
o incluso españoles peninsulares, que sean de religión musulmana, que vienen a ver su familia, que sí pueden pasar lo que estimen oportuno. Y aquí no pasa nada. Es más, que no esté abierta la aduana comercial todavía es una opción de Marruecos, mala, pero opción. Pero que no haya un régimen de viajeros es un insulto al derecho internacional. De hecho, es ilegal, literalmente hablando. Eso es un difícil desafío para el nuevo gobierno que haya, porque evidentemente los melillenses ceutíes, hombre, no digo vamos a usar la palabra venganza, pero sí cierta rectitud que no vemos. O sea, seamos sinceros, Marruecos ya busca eso que llaman la desaparición o asfixia de Melilla y Ceuta a través de eso del conflicto asimétrico, tiene estos términos. Y lo está consiguiendo. Bueno, tengo que decir en primer lugar que es una indignidad que melillenses hayan tenido que soportar colas de 10 y hasta 11 horas que he llegado a leer en redes sociales. Efectivamente, lo que referías del régimen de viajeros es una absoluta ilegalidad. Nosotros lo que planteamos o lo que hemos planteado en todo momento, bueno, partiendo de la base de que aquí Marruecos se ha aprovechado de la debilidad de un gobierno, porque en cuanto entra Sánchez a la Moncloa, se produce el cierre unilateral de la aduana comercial con Melilla, eso en primer lugar. Cierre unilateral de la aduana comercial sobre el que nos dicen en su momento, pese a todas las explicaciones que pedimos, que están estudiándolo, que hay mesas de estudio, que hay reuniones, en fin, el discurso del Partido Socialista que están trabajando intensamente pero nunca hacen nada. Eso por un lado. Por otro lado, pues nos encontramos en una asimetría que es absolutamente insostenible. En el momento en el que en España haya un gobierno sólido, un gobierno solvente, un gobierno, vamos a decir, insobornable, porque no sabemos qué hay detrás de la actuación de Sánchez, esto de que entregara el Sáhara gratuitamente, esto de que sea una cesión tras otra sobre Marruecos, lo que estamos viendo, y una afrenta constante a los melillenses, el cierre de la aduana comercial, que encima tenemos que padecer esas pantomimas de tránsitos que anuncia la delegada del Gobierno como grandes éxitos, cuando nuestra aduana comercial ha funcionado con toneladas de importaciones y de exportaciones. Nosotros no necesitamos ninguna experiencia piloto para esa aduana comercial. Me parece una tomadura de pelo al sector económico, a los empresarios y a los melillenses en general. Y por otro lado, en el momento en el que haya un gobierno fuerte y un gobierno que además tenga un peso sólido y solvente en Europa, porque esto también hay que recordar que somos frontera sur de Europa, esto es una labor que debe hacer el Gobierno de España en coordinación con Europa. Nosotros lo que vamos a exigir en todo momento, siempre entendiendo que pese a la hostilidad de Marruecos son nuestros vecinos y estamos condenados a entendernos y nosotros queremos tener buenas relaciones, pero esas buenas relaciones deben ser necesariamente en un plano de igualdad. Es insostenible que el régimen de viajeros funcione en un sentido y en el contrario no. Y es insostenible que siempre Melilla sea la que pierde. Es insostenible que los melillenses estemos en jaque frente a Marruecos. Y es insostenible que incluso se atrevan a poner en duda la soberanía y la territorialidad española en Melilla. Es una absoluta barbaridad. Por tanto, nosotros, igualdad y reciprocidad. Y bajo esas condiciones debe establecerse las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. Y con absoluto respeto a Melilla y a Ceuta, que somos la frontera sur de Europa. Y eso hay que ponerlo en valor y eso hay que defenderlo y abanderarlo. Y no plegarse, como se está plegando este gobierno, a todas y cada una de las exigencias de Marruecos, en perjuicio pues, de melillenses, ceutíes y también de canarios. Las legislaturas son de 4 años, eso es una frase que recuerdo que suele ser de 4 años, que recuerdo haber escuchado en boca de Juan José Imbroda, indicando que las promesas se van cumpliendo a lo largo de 48 meses. Sin embargo, quizás haya una serie de parámetros que, en caso de que el PP gobernara a nivel nacional, se va a pedir que solucionen en poco tiempo, y me refiero a la sanidad. Que la sanidad nunca ha estado bien en Melilla, eso es un clásico. Bien por saturación, bien por falta de medios, bien por ambas cosas, pero lo que está ocurriendo en los últimos 100 días es algo ya histórico, en cierto modo, ¿no? Nos faltan médicos, no vienen los suficientes. Y los que están se van. Los que están se van. Y aquí por encima está el tema de medios, de saturación, de temas económicos. Melilla ya no es ni siquiera atractiva económicamente hablando, que siempre lo fue para los funcionarios, en este caso para médicos.
se le va a pedir al Partido Popular que solucione esto no en 4 años, sino que quizás solo en 4 meses. Porque yo es que a estas alturas, tal como está el tema enquistado, cuando llegue el nuevo gobierno, sea cual sea, ya por agosto o septiembre, tras la formación de las Cortes, yo creo que seguirá la huelga todavía, a este paso. Es cierto que somos conscientes que tenemos una cuenta atrás y que tenemos un problema muy serio entre manos. Un problema muy serio entre manos. De hecho, bueno, nos hemos reunido en diversas ocasiones ya para las elecciones, los comicios anteriores, y ya estamos preparando también el programa electoral, donde la sanidad es una de las piezas clave, junto con educación, servicios sociales, Europa, fronteras, seguridad, fiscalidad, economía, etcétera. Y nosotros queremos solucionar los problemas que hemos detectado, los problemas que nos han denunciado desde el sector médico, porque lo que no puede ser es que nos hayamos convertido en una ciudad donde la sanidad está en un estado de absoluta precariedad, porque al final el Partido Socialista, el empecinamiento del Partido Socialista es simple y llanamente inaugurar el hospital que fue un proyecto del Partido Popular, pero que eso, bueno, daría para otro programa explicar esto. Pero lejos de eso, se ha olvidado de los profesionales, de los recursos humanos, materiales que deben de ir aparejados a ese hospital. Las reclamaciones de este colectivo son justas y necesarias porque están conllevando precisamente que haya una fuga de sanitarios importantes, de médicos y enfermeras que están abandonando nuestra ciudad porque realmente no es atractiva, porque te están penalizando por ejercer tu actividad profesional, porque no se le está dando posibilidades de desarrollo profesional, porque no se le están dando los recursos necesarios. Y aquí el Ingesa, el Partido Socialista, lo que ha hecho es dar la espalda a estos profesionales. Llevamos más de 3 meses de huelga y las noticias que estamos escuchando son auténticamente escabrosas. Tercer gerente cesado. Incluso la última, la señora Perlado, hablaba de una situación de presunto acoso. Y yo pregunto, ¿dónde están las feministas del Partido Socialista? Porque aquí no se ha depurado ninguna responsabilidad. Hay una huelga de médicos y el director territorial está absolutamente escondido. No da explicaciones sobre esto. La delegada del Gobierno que iba a mediar, ¿dónde está esa mediación? ¿Qué gestiones han hecho para solucionar esto? Ninguna. Pues evidentemente el Partido Popular sí tiene los compromisos, porque nosotros lo que escribimos, lo que ponemos sobre papel es para cumplirlo. Y somos conscientes de que estamos en una situación límite, en una situación que necesita soluciones urgentes, y ya hemos contemplado en nuestro programa electoral una batería de medidas que pasan pues desde descentralizar el Ingesa, que está bastante apartado de la realidad que estamos padeciendo en nuestra ciudad, y por bonificar la actividad de nuestros sanitarios para que realmente Melilla sea una ciudad atractiva y que junto con el ámbito universitario pueda complementarse y nutrirse de profesionales y de recursos materiales. Y bueno, y también tengo que expresar nuestra preocupación por esas noticias que comentaba antes. Estamos hablando de un desvío de cerca de 13 millones de euros para el nuevo hospital, que eso tendrá que explicarlo el Partido Socialista, y también lo que denunció la señora Perlado en este programa, esa contratación a una empresa externa de más de 800.000 euros para hacer un trabajo que perfectamente podían haber hecho los responsables de personal y los sanitarios del propio hospital. ¿Qué necesidad había de gastar o de despilfarrar ese dinero? El Partido Socialista va a tener que dar, nosotros daremos soluciones, pero ellos van a tener que dar muchas explicaciones. Nos quedan pocos minutos, pero sí me gustaría preguntar no en sí a la candidata al Senado, sino a la antigua diputada por la ciudad autónoma. ¿Por qué ese paso atrás? Digo porque el día 7 está a la vuelta de la esquina y al final Sofía Acedo y usted han dado un paso atrás para que corra lista. Entendemos en el caso de Sofía Acedo al pasar al Congreso, pero un senador no tiene por qué hacerlo. ¿Por qué ha sido ese paso político, personal? Sí, bueno, yo no lo veo como un paso atrás, lo veo como un ejercicio de responsabilidad política. La ciudad de Melilla, en las circunstancias en las que se encontraba o en las que se encuentra, porque ha sido 5 años de sanchismo bastante penosos, más los 4 años de desgobierno, donde también vamos a tener que hacer una auditoría de las cuentas, donde hemos pasado de un escándalo a otro, faltas de entendimientos constantes, una inacción política terrible, millones de euros que ha recibido la ciudad y que no se han plasmado en absolutamente nada que sea realmente rentable a nivel económico.
la ciudad está en una situación crítica, en una situación en la que necesita que las personas que estén al frente con responsabilidades políticas estén al 100% desde el primer minuto. Evidentemente yo podría también haber asumido ese compromiso, pero creí que los melillenses merecían ese ejercicio de responsabilidad, merecían ese paso para que, bueno, pues para poder estar con mis compañeros, Sofía Cedo, Fernando, en una campaña, centrados en la campaña del 23J, centrados en que llegue, en derogar el sanchismo, ¿no?, que tanto estamos hablando de ellos, y los compañeros de Melilla puedan estar centrados en dar ese giro de 180 grados que, como tantas veces ha dicho el presidente Imbroda, se va a trabajar, bueno, se está trabajando ya, se está analizando la situación, la estructura que nos vamos a encontrar con la información que disponemos, que evidentemente cuando se llegue a la ciudad pues se tendrá aún mayor información, pero sí se está preparando las bases de lo que va a ser el próximo gobierno. Entonces, ha sido precisamente por Melilla y por los melillenses, porque entiendo que es un acto de generosidad política que va a beneficiar a mi tierra. Entonces, no lo puedo ver como un paso atrás, sino más bien como un impulso para nuestra tierra. Isabel Moreno, candidata al Senado por el Partido Popular, ha sido un placer tenerla aquí como candidata y las muchas veces que la hemos tenido como diputada de la Ciudad Autónoma. Muchas gracias. Nos veremos en estos días, nos veremos en la noche de pegada de carteles del 6 Por y supuesto. el día 7 en la singular asamblea de primer día del día electoral, una cosa un poco rara. Estamos pensando, algunos periodistas, quiero que lo sepa, unir la noche con el día y prácticamente irnos todos de juerga, incluso con políticos de diferentes ideologías y luego unir una cosa con la otra. No sé en qué estado llegaremos. Bueno, me parece un buen plan. Exactamente, llegaremos en estado del Salón Dorado un poco catatónico, pero bueno, así lo haríamos todo más divertido. Isabel, nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Y aquí seguimos en el arranque, en esta en esta campaña electoral que ya ha comenzado hace tiempo, aunque oficialmente sea el 6 por la noche con la pegada de carteles, y les recuerdo que el 7, el primer día de la nueva asamblea, que obviamente Televisión Melilla retransmitirá. Les dejamos con nuestras compañeras de Viento de Levante y nosotros mañana seguiremos en esta línea política con otra candidata. Hasta mañana.